Bienvenidos a esta nueva clase del curso de programación con Python. Esta es la clase número 12. ¿Sí? Desde ya les agradezco que se puedan sumar. Ahí está saludando Daniela en el chat. Buen día, Daniela. También. Hoy les contaba antes de arrancar con la grabación que por acá el clima está bastante inestable, húmedo. ¿Sí? De hecho estoy acá con mangas cortas. Y estuvo lloviendo bastante. Esperamos que en el día siga lloviendo porque la verdad que no hay un pronóstico que va a salir el sol, pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que venir a trabajar. Se complica un poquito más para llegar, pero bueno, llegamos al final. Muy bien, bueno, esta es la clase número 12. En esta clase vamos a estar viendo lo que es base de datos, ¿sí? Al menos una pequeña introducción, ¿sí? Base de datos es un tema amplio y habría que hacer un curso. De hecho, nosotros tenemos un curso virtual de base de datos. No lo doy yo, pero lo dan en otro centro de Silsa, en otro centro de formación. Eh, y bueno, está disponible como es virtual para el que quiera sumarse. Es un curso creo que de 2 meses de duración, introductorio, pero al menos que nos da una idea de lo que son las bases de datos, ¿sí? Yo lo primero que voy a arrancar con esta clase es revisar el desafío 17, que va a ser el último desafío. La clase de hoy yo ya no les voy a pedir desafíos, que hagan ningún desafío, sino que ya la próxima nos vamos a ir preparando y ahí les voy a contar sobre el trabajo práctico final que cada uno va a tener que hacer y bueno, y en el plazo de 15 días subirlo. Pero la clase que viene se los voy a contar a eso. Hoy ese tema no lo voy a tocar. Sí vamos a ver el desafío 17 y bueno, y lo que podemos hacer con base de datos dentro de Python, o vamos a utilizar lo que es una base de datos un poco más chiquita, una base de datos express, que se llama SQLite, y la verdad que funciona dentro de todo bien. Al menos para pruebas en cuanto a programación, eh, anda más que bien. Bueno, voy a compartir la pantalla primero. Espero que ustedes también anden bien. Vamos a compartir toda la pantalla, así puedo pasar del Visual Studio a la plataforma y demás. Bueno, acá tenemos el Visual Studio. Vamos a revisar un poquito cómo era la consigna de la tarea de la clase 11, que es el desafío 17. ¿Sí? En la clase anterior estuvimos viendo el tema de la programación orientada a objetos, así que en esta clase, mejor dicho, en este desafío, la idea era poder crear una clase calculadora que defina los métodos, sumar, restar, multiplicar y dividir, y en lo posible realiza el tratamiento de secciones. Luego probar cómo funcionaba. Bueno, yo la verdad que lo tengo un poco largo, pero lo voy a cortar más que nada en la parte de las pruebas, pero lo que es el código para construir la clase y los métodos, bueno, lo voy a dejar igual. Nos vamos acá al Visual Studio, arrancamos un nuevo archivo. Vamos a arrancar, vamos a seleccionar Python para que me pueda leer. Bueno, lo primero que voy a hacer es declarar con la palabra class la clase calculadora. Class es la palabra clave y el nombre de la clase tiene que ir la primera letra en mayúscula. ¿Sí? Calculadora, vamos a poner 2 puntos. ¿Sí? A partir de ahí se está declarando esta clase que, como vimos en la clase anterior, acá podemos definir la estructura de la clase, ¿sí? Los parámetros, por ejemplo, que va a recibir esta clase, el método constructor y los otros métodos que me van a permitir hacer los cálculos básicos, ¿sí? Bueno, lo primero que hay que definir por acá abajo es el método constructor. Se utiliza def, lo mismo que para funciones. Se ponen 2 guiones bajos, no medios sino bajos, y la palabra init, que cuando la empezamos a escribir ya nos sugiere. Y bueno, y seleccionamos, nos va a autocompletar, mejor dicho, acá el Visual Studio Code,
esta parte, acá completa con esto y le pone la palabra pass para que no haya, digamos, error. Si yo por ahí lo quiero declarar y después quiero seguir trabajando y al último voy a ver si le paso parámetros o no. Siempre aparece este parámetro, podemos decir, que es self, como para referirse al mismo objeto, ¿no es cierto? Esto se lo voy a borrar y acá lo que le voy a pasar, no es necesario, dos parámetros, o sea, dos variables. Yo acá le puse, por ejemplo, num1, num2, ¿sí? Y acá en pass teníamos que hacer lo siguiente, por ejemplo, self, utilizar self, punto, num1 igual num1. ¿Sí? Esto vendría a ser como el constructor. ¿Sí? Le estoy asignando a esta variable atributo. Recuerden que por ahí se llama, para ser un poquito más correcto con la programación orientada a objetos, self, num2, lo mismo, y le voy a pasar acá num2. Fíjense que ahora por acá está como medio clarito, como que tiene como un error, porque acá la estamos declarando de alguna manera, pero no la estamos usando. Ahora sí, ya le estamos dando el uso correcto dentro de la programación eh, orientada a objetos. Bueno, ese sería el método constructor. Con esta clase voy a poder construir objetos calculadora. Y ahora uno puede definir los métodos que vendrían a ser las acciones, lo que puede hacer esta calculadora. Aguarden un ratito que acá creo que tengo, acá, sí. Le vamos a dar acceso a otro compañero. Buenísimo, creo que somos 10. De momento, seguimos acá. Bueno, ahí yo me salí de la función apretando retroceso y voy a empezar a trabajar con los métodos. Un método sería, por ejemplo, sumar, y acá le puedo pasar num1, num2. ¿Sí? Acá van los dos puntos y luego acá va lo que es el código. Yo voy a hacer un print para que me devuelva el resultado por consola, así que le puedo poner, el texto también es opcional, si quiero puedo alargar el resultado. Le voy a poner un texto, por ejemplo, la suma de los números es igual. Recuerden que el texto es opcional y se puede personalizar, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es convertirlo a float y sumar el número 1 más el número, el num2, ¿sí? Las variables que le estoy pasando. Con eso ya estaría el método sumar. El método restar es bastante similar. Un 1, 2, o sea, el código se parece bastante. La idea es imprimir por consola la resta. Por ahí, si yo quiero, puedo reutilizar esto. Control C. Lo único, claramente hay que hacer algunos cambios. Acá, en vez de la suma, sería la resta. Cambiarle el texto. Y acá sería menos, ¿sí? Eso es importante, porque si no, obviamente nos va a dar la suma. Bueno, definimos la función para multiplicar. Multiplicar, producto, el nombre que ustedes le quieran poner. Eso es también opcional. 1, un solo todo junto. 2. Van los dos puntos y por acá otra vez el prim. La multiplicación de los números es igual a, y acá en vez de sumar usamos el asterisco para multiplicar. Hay alguien acá. Vamos a admitir al compañero. Bueno, seguimos un poquito más, ¿sí?
Me está faltando el método para dividir. Def dividir 1,2, los dos puntitos. Bueno, vamos a reutilizar esto. La división. El número es igual a, y acá en vez de el más, lo cambiamos por la barra. El asterisco y la barra, si tienen un teclado de escritorio, ¿sí? Como tenemos nosotros acá. Como tengo yo acá, digamos, está arriba del 8, la barra para dividir, esta barra y el asterisco arriba del 9. Bueno, ahí más o menos estaría, pero también el ejercicio planteaba el control de excepciones, así que yo acá voy a controlar la división por 0. Entonces, aprendimos, lo hacemos con try, esto lo tiro con la indentación. Vamos a probar si esto funciona. Si alguien escribe en el num2 0, bueno, acá debería haber un error. Eso lo calculamos con except. Y en este caso el error es 0 division error, ¿sí? Como ya lo vimos anteriormente. Entonces acá podría ponerlo en prim. No puedes dividir por 0, por ejemplo. Los mensajes son personalizables. Bueno, va a tener el control de excepción acá, ¿sí? Luego estaría la parte para probar. Entonces yo acá me salgo ya, vuelvo a la línea de class, ¿sí? O sea, yo ya salí de la clase. Con retroceso ya salí. Recuerden que lo importante de la indentación en Python, ¿sí? Porque eso te da la pauta de que un código está dentro, en este caso, de estas funciones o métodos, y que todo este código que acá estoy seleccionando está dentro de la clase calculadora. Y ahora cuando yo escriba el código ahí, esto está fuera. Entonces ahí yo puedo hacer las pruebas. Acá también se me ocurrió poner un try, porque puede ser que alguien ingrese un carácter. Entonces acá lo que yo voy a hacer es pedir por teclado dos números. Lo voy a hacer, en esta parte lo voy a cortar, ¿sí? Voy a poner, por ejemplo, float, si quiere poner con decimales. El input va a permitir ingresar el texto. Acá un mensaje. Ingrese un primer valor, por ejemplo. Acá otra variable, sum2, float input, ingrese un segundo valor. Bueno, ahí voy a ingresar dos números, lo voy a guardar en dos variables y luego yo puedo invocar los métodos de la calculadora, ¿sí? Por ejemplo, podría escribir calculadora punto sumar y acá le voy a pasar sum 1, sum 2, ¿sí? Bien, lo mismo puedo hacer con la resta. El método era resta. Restar, perdón. Fíjense que cuando yo pongo calculadora punto, también me sugiere el método. Acá sum 1, sum 2. Calculadora punto multiplicar. Sum 1, bueno, y el último, calculadora punto dividir.
Ahí lo estoy haciendo un poquito más breve. Lo he hecho más largo, pero lo estoy acortando. Bueno, ahí lo que le estoy pasando a los distintos métodos que codifiqué dentro de la clase calculadora son las variables que voy a tomar por teclado. Y luego me va a ir imprimiendo, porque eso ya está programado en cada una de estas funciones, de estos métodos, que lo pueda imprimir eh, por consola, ¿cierto? Y acá me falta algo importante, el except. En caso de que suceda algún error, alguien ingrese, no sé, un carácter, que no podamos hacer los cálculos, acá le ponemos un mensaje, ocurrió un error, por ejemplo. Podríamos capturarlo también, pero bueno, lo hacemos así más rapidito. Vamos a guardar esto. A ver, por acá. Desafío 17. Bueno, vamos a guardar. Vamos a ver si funciona este código. Vamos a correrlo. Por acá. Lo vamos a correr. Ingreso un primer valor. Voy a ingresar un 10. Y acá le voy a ingresar un 25, por ejemplo. Enter. Bueno, y acá me va dando la suma de los números es igual a 35, la resta de los números es igual a menos 15, la multiplicación de los números es igual a 250, la división de los números es igual a 0,4. ¿Sí? Probemos a ver si ponemos alguna letra. Borrarlo. El 10 y la letra P. Bueno, ahí estaba capturando el error, ¿sí? En esta parte, en la cual yo de alguna manera estoy haciendo las pruebas, y viene por acá. O sea, ingresé una letra, no puedo hacer ningún cálculo. A ver, probemos ingresando, por ejemplo, 10 y el 0. A ver qué pasa. Muy bien. Bueno, acá me va a hacer las primeras 3 operaciones matemáticas. La suma me va a dar 10, porque 10 más 0, 10. La resta también, la multiplicación me va a dar 0. Y no puedes dividir por 0. ¿Sí? O sea que en esta parte donde yo estoy trabajando el tema de las excepciones, entra acá y comprueba que el error es justamente 0 division error, y bueno, y me imprime en consola este mensajito. Bueno, estaría funcionando este desafío número 17. Ahí lo tienen por si lo quieren completar. Les adelanto que va a ser el último desafío que vamos a hacer. Ya en la clase de hoy no les voy a pedir un desafío, así que van a tener libre y van a poder disfrutar el fin de semana largo. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Me vengo acá a ver si alguien escribió en el chat. Somos 12 participantes por ahora. Bueno, cualquier cosa, ahí tienen el código. No sé si lo hicieron parecido. Pueden volver a ver la grabación y lo van haciendo. O si prefirieron y lo estuvieron codificando a la par mío, no hay ningún problema. O si ya lo hicieron anteriormente, lo voy a revisar. Todavía no lo corregí porque hay tiempo hasta el último minuto del día de hoy como para subirlo. Después tienen igualmente poder subirlo más adelante, pero bueno, ya la semana que viene me estaré fijando. Sí corregí hasta el desafío 16. Eso lo estuve haciendo el lunes, en un ratito que pude. Cuando la semana es corta, es lindo tener 2 días de descanso, pero después para corregir y todo eso se me amontona bastante. Bueno, vamos con el tema de hoy. Vamos a volver acá. Ya tenemos disponible el tema número 12. Bueno, el curso justamente constaba de 12 temas. ¿Sí? O sea, hoy sería el último tema que voy a dar, ¿sí? Como clase, explicando y acá acercándoles el material.
La clase que viene vamos a charlar del trabajo práctico final integrador, ¿sí? No les voy a adelantar nada, así ustedes ya la clase que viene vienen con esa predisposición para, bueno, para enterarse, pero sí les puedo decir que van a tener 15 días, o sea, van a tener 2 semanas. Si alguien por alguna razón necesita una semana más, lo podemos charlar, ¿eh? Pero creo que en 2 semanas lo pueden completar. Tiene que ver con algo que ya estuvimos manejando, así que no es nada del otro mundo. No les voy a pedir algo que no vimos, ¿sí? Así que bueno, ya después la clase que viene lo vamos a ver. Hoy nos vamos a meter acá con el tema de base de datos, ¿sí? Bueno, es una clase introductoria. No puedo abarcar todo lo que tiene que ver con base de datos, así que si ustedes por ahí no tienen mucha idea de base de datos, algunos temas por ahí pueden quedar medio descolgados, pero la idea es tener una pequeña introducción, porque si nosotros nos gusta el desarrollo web y nos apuntamos para lo que es el backend, o sea, la parte de atrás, digamos, de una página web, muchas veces vamos a tener que lidiar con base de datos, ¿sí? Les quería preguntar, ¿ustedes tienen alguna idea de base de datos? ¿Manejaron base de datos? ¿Qué tipo de base de datos? Si me quieren escribir en el chat, eh, o quieren activar el micrófono y me cuentan, los escucho o los leo con mucho gusto. A ver. Yo hice el curso, profe, acá de introducción a base de datos. Ah, buenísimo, buenísimo, Fabricio. O sea, más o menos entonces una idea tenés. Buenísimo. Algo entendemos. Lo Bárbaro. esencial. Buenísimo, sí. Muchas veces, al menos con lo esencial, ¿sí? Las bases de datos tienen, eh, podemos decir, un lenguaje propio, la mayoría, que está como estandarizado, que se llama SQL, que es el lenguaje de consulta de base de datos, ¿sí? Eso podemos decir que es estándar. Entonces uno por ahí haciendo un curso básico o viendo algo, de alguna manera se va a encontrar con SQL. De acuerdo a cada base de datos, puede tener variaciones. Las bases de datos por ahí más conocidas, por ejemplo, son MySQL, SQL Server, que es de Microsoft, Oracle, Postgres, y capaz que alguna más por ahí me puede haber quedado en el tintero. Pero nosotros vamos a utilizar SQLite, ¿sí? No sé si ustedes se habían fijado, al principio nunca lo mencionamos, ni tampoco se lo exigimos, pero acá al principio, o sea, apenas cuando estamos entrando al curso, eh, tenemos recursos y guías, una guía para la instalación de Spider. El Spider es como un editor de código. Creo que se los había mencionado, está bastante completo, es muy bueno, la verdad que es muy bueno, pero requiere una computadora bastante nueva, ¿sí? Acá en el centro de formación tenemos la mayoría de las computadoras que ya están rozando los 10 años, son bastante viejitas y el Spider no había manera de hacerlo correr. Por eso, al final decidí utilizar el Visual Studio Code, que es mucho más liviano, funciona bien. Yo tengo una notebook que tiene 12 años prácticamente, 11 años si no me equivoco, y anda muy, muy bien. Por lo menos puedo trabajar, no es una notebook nueva, una notebook de 12 años, es una notebook ya como para descartar, pero yo puedo seguir trabajando y por ahí cuando estoy en mi casa ver el código y utilizar el Visual Studio Code, inclusive para hacer pruebas. Por eso lo decidí usar. Bueno, ese por un lado. Y el otro estaba una guía de instalación de SQLite. Si quieren, después la pueden mirar. Lo único, les tengo que adelantar una buena noticia. Que el SQLite en realidad está incorporado en Python. Si ustedes tienen instalado el intérprete de Python, ya tienen la librería o el módulo de SQLite. O sea que no es necesario instalarlo manualmente. Algo espectacular, sin lugar a dudas. Y después, como para visualizar, eh,
la base de datos, tenemos el SQLite Studio, que si ustedes se meten, a ver, voy a tratar de, creo que yo lo tenía descargado, para no, déjenme un ratito mirar a ver, bueno, no lo tengo descargado. Lo voy a descargar simplemente para mostrarles. Es un perdón, un archivo de Word, así que se va a descargar. Lo normal es que lo descargue en la carpeta download o de descarga, y cuando ustedes lo abren, bueno, ahí tiene un pequeño tutorial y les indica un poquito cómo utilizarlo. ¿Sí? Hay que descargarlo y uno lo copia en una carpeta, luego como es un archivo zip, lo descomprime, va a aparecer una carpeta SQLite y ahí adentro tenemos un montón de archivos y simplemente tenemos que buscar el archivo etc para ejecutarlo. Acá también creo que está originalmente en inglés, se puede cambiar a español. El SQLite es un programa para poder ver la base de datos de manera gráfica mucho más amigable, porque si no por ahí tenemos que hacer todo por consola. Acá está la página web, a ver si lo puedo copiar. Esperen, déjenme probar. A ver si copio el enlace y lo puedo abrir como para que ustedes lo puedan ver. Este también por ahí es opcional, pero está bueno. No es el único programa que me permite gestionar base de datos así de manera visual. De manera visual digo a través de una ventana y viendo la disposición de columnas, filas, los datos. Es mucho más amigable. Bueno, acá se lo pueden bajar. Es software gratuito. Acá tiene para descargarlo para Microsoft. No sé si hay una versión para Linux. Ahí la verdad que quedé corto, digamos, pero no sé, por ahí, si alguien utiliza Linux, habría que ver si hay. Acá por lo menos se descarga. Yo ya lo tengo descargado, se les muestra un poquito. Voy a salir acá, acá está descargado, ya está descomprimido, y bueno, lo que hay que correr es este archivito de la aplicación. Ya después lo vamos a hacer porque lo que nosotros vamos a trabajar es crear la base de datos, ¿sí? A través de código, ¿sí? Eh, lo voy a ir haciendo, ¿no es cierto?, a través de código, y voy a tratar de ir explicando por ahí el que no tenga mucho conocimiento de base de datos, pero les digo, la idea no es darles una clase de base de datos, porque no vamos a alcanzar por ahí. El que no sabe nada en una clase no va a aprender todo, pero la idea es poder ahí darle una pequeña vista y mostrarle cómo podemos crear la base de datos, cómo podemos crear una tabla, cómo podemos cargar datos en esa tabla. ¿No es cierto? Más o menos, básicamente esa es la idea. ¿Sí? Bien, bueno. Voy a arrancar con el código. Después, en todo caso, yo creo que cuando podamos visualizar la base de datos con el SQLite, nos vamos a dar una idea. Pero ustedes imagínense que una base de datos es como un archivo, y adentro puede tener información. Esa información se eh, guarda en lo que son tablas. Tablas, imagínense si alguna vez vieron en Excel, como un Excel. Tiene una disposición de columnas y de filas. Cada columna sería un campo, un dato, por ejemplo, nombre, apellido, dirección, y la fila sería un registro, ¿sí? Los datos de una persona en particular, con su nombre, apellido y dirección, por ejemplo, ¿sí? Lo hago así medio rápido porque, como les digo, si me pongo a explicar base de datos, se nos va a ir la clase y en media hora no vamos a llegar a desarrollar nada. Entonces yo acá me voy a arrancar un archivito nuevo de texto. Y lo que voy a hacer es crear la base de datos y la tabla a través de código Python, ¿sí? Eh, Quizás si nosotros trabajamos por ahí, la base de datos ya está creada. Si trabajamos en un proyecto, no tenemos que crear la base de datos, ¿sí? La base de datos por ahí es complejo porque por ahí no tiene normalmente una tabla. Puede tener muchas tablas, pueden tener relaciones entre las tablas, entre información que estamos guardando en las tablas, entonces no es algo tan sencillo. Pero bueno,
Lo voy a ir haciendo el código como para que sea más entendible, porque nosotros en realidad lo que el curso de la idea es aprender Python. Pero sepan que Python también puede trabajar con una base de datos, con SQLite, que lo bueno, lo genial es que está incluida en el intérprete Python. No tengo que instalar nada. Para utilizarla solamente tengo que escribir import, como ya hicimos previamente, con otras librerías, por ejemplo con JSON. SQLite 3, ahí está. Ven, ahí me da la sugerencia. Ahí estoy importando esta librería, así que ahora yo puedo, ¿no es cierto?, empezar a trabajar. Lo primero que voy a hacer es crear un objeto, ¿sí? Un objeto que va a tener métodos que yo voy a poder manipular. Entonces, acá puedo crear una variable, puede ser com, algunos le ponen así com. Yo le voy a poner conexión. El nombre es lo de menos, pero obviamente tiene que tener cierta relación con lo que yo voy a hacer. Acá voy a empezar a usar la librería SQLite y voy a usar un método que se llama connect. Y este método me va a permitir crear la base de datos, o si ya está creada, la voy a conectar. Acá le voy a dar un nombre, bd1.db. Creo que hay alguien acá. Ahí está. Hay alguien que se había caído, me parece. Vamos a volver acá. Lo que puedo hacer, me voy a ir acá al explorador de Windows. Voy acá, esta compu tiene el disco local C. Voy a crear una carpeta, a ver si me permite. Nuevo carpeta. Le voy a poner acá, por ejemplo, voy a poner así, mi BD. Una carpeta mi BD. O sea, mi base de datos, ¿sí? Y ahí adentro voy a crear la base de datos. Por eso acá le voy a cambiar un poquito en el código. Le voy a poner todo el caminito. C2 puntos barra mi BD y otra vez barra. Sí, eso como para crearlo en una carpeta. Vamos a probar si funciona. A veces hay que hacer una pequeña modificación, pero bueno. La idea es poder crear la base de datos. Con esta línea crearía la base de datos. Pero ya que estoy, le voy a crear una tabla, porque en realidad la información se guarda en tablas, ¿sí? No se guarda en lo que es la base de datos. Bien, ahí estoy admitiendo a otro compañero. Entonces sigo utilizando el objeto conexión, o voy a empezar a utilizar el objeto conexión. Y acá hay un método que se llama execute, que me va a permitir ejecutar una sentencia SQL. ¿Sí? La sentencia SQL va dentro de 3 comillas dobles. ¿Sí? Entonces acá voy a empezar con la palabra create. Algunos, acá la voy a cerrar como ya para cerrar. Algunos el código de SQL lo escriben en mayúscula, ¿sí? Como para distinguir, pero yo lo voy a escribir todo en minúscula. ¿Sí? Es lo mismo, pero a veces como para hacer una distinción lo que es código SQL dentro de lo que yo estoy haciendo, ¿no es cierto? Lo escriben en mayúscula. Create con esta palabra reservada, que es código SQL, estoy creando una tabla. Eso lo va a ejecutar el SQLite. Fíjense que por acá crea primero el archivo base de datos y ahora estoy intentando crear una tabla. Le voy a poner un modificador que se llama la siguiente manera. If not exist. Estoy chequeando escribirlo bien porque esto es difícil. Lo que está entre comillas, es difícil que me lo detecte si escribí mal. Entonces en esto hay que ser muy exactos. Si uno le erró algo, capaz que si acá me falta la S, el código no funciona y la base de datos, o mejor dicho la tabla, no se va a crear. Voy a crear una tabla de artículos. Entonces acá voy a abrir llaves. Voy a bajar un poquito para que sea un poquito más amigable el código. Voy a venir
Bueno, lo voy a hacer acá. Bueno, me voy a toquetear mucho esto de los espacios por las dudas. Código. Código va a ser un campo. Integer va a ser entero. Y va a ser una clave primaria. Una clave primaria es, en este caso, un número que se va a ir incrementando. Aquí tiene que ser único, que me va a permitir identificar un registro dentro de una base de datos. Hagan de cuenta que es como el DNI para nosotros. O sea, el DNI es único y es asignado a una persona única. No se puede repetir. No puede haber dos personas con el mismo DNI. ¿Sí? Bueno, primary key. Acá comencé en el tiempo y traten de escribir el texto, esta sentencia sin errores. Esto lo voy a escribir en mayúscula. Es un modificador que se va a auto-incrementar. Se escribe en inglés, auto-increment. Después va una coma, ¿sí? Y ahora voy a poner otro campo, descripción, por ejemplo. Esto lo voy a poner en minúscula. No voy a poner acentos. Voy a poner acento, pero no lo pongamos porque por ahí probablemente no funcione. Más vale evitar los acentos y las ñes. Descripción text, y por acá vamos a poner precio real. ¿Sí? Lo voy a subir un poquito más. Puede estar escrito así. Yo, la verdad que no me gusta escribir todo largo en una línea. Prefiero acomodarlo así. A ver. Vamos a probar. Llevarlo un poquito más allá. Vamos a probar ahí. A ver si. Esperemos que funcione. Y luego, acá, vamos a cerrar la conexión. ¿Sí? La idea de este pequeño código es crear la base de datos y crear en esta línea la base de datos. Le puedo poner el nombre. Acá le puse bd1.db. db es la extensión de SQLite, de los archivos de base de datos. Y acá voy a ejecutar una sentencia SQL que a través de código SQL lo puedo crear. ¿Sí? Puedo crear una tabla con 3 campos. Uno va a ser código, que va a ser un entero, va a ser la clave primaria y se va a autoincrementar. O sea, el primer registro que cree va a ser 1, segundo 2, 3 y así lo va a hacer la base de datos, la tabla lo va a hacer de manera automática. Después otro campo de descripción que va a ser de tipo text. Fíjense que acá en vez de poner, qué sé yo, como una string, el tipo de datos es text. Básicamente sería una cadena de texto. Precio real, en vez de ser float, es real el dato. ¿Sí? Le tenemos que dar, integer es lo mismo que int, aunque vieron que por ahí nosotros no estamos acostumbrados cuando creamos una variable en Python a darle el tipo, porque eso no existe, el tipo de variable, el tipo de dato, perdón. Bueno, lo voy a guardar. Archivo, guardar. Vamos a poner, por ejemplo, prueba db1. Le pongo así, prueba db1. Guardamos. Vamos a probar a ver si todo sale bien. No nos va a dar ningún mensaje. Si nos da un mensaje es porque no está funcionando bien. Vamos a correrlo. Bien, bueno, acá me está dando... creo que acá es cuanto al nombre. Bueno, acá si le agregamos la R, vamos a probar, a ver si funciona. Bien. La R, en este momento no me acuerdo cómo, para qué funciona, pero como anoche estuve revisando un poquito el código, funciona. Es como que te deja pasarle lo que es el path, el camino. ¿Sí? Después, en todo caso, lo podemos investigar. Ahora no me dio ningún mensaje. En teoría debería haber creado la base de datos. Bueno, acá tenemos la base de datos. ¿Sí? Tenemos la base de datos creada con una tabla. Para eso, como les decía, se pueden descargar el SQLite Studio. Yo ahora lo voy a correr. Bueno,
se descarga acá como un archivo comprimido. Esto lo descargué el año pasado y luego se descomprime acá. Te crea esta carpeta, vos te metés, tiene un montón de archivitos y buscas el ejecutable que es SQLite Studio. ¿Sí? Le hacemos doble clic para ejecutarlo, o sea, no necesita instalación. Bueno, acá nos va a abrir. Acá previamente yo habría abierto otra base de datos, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es abrir esta base de datos. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá, esta base de datos está, bueno, ahí no sé si lo alcanzan a ver, c2.python, está en otra carpeta. Lo había probado anteriormente al mismo código. Lo que voy a hacer, primero lo voy a maximizar. Voy a conectar con esta opción que dice acá. A ver si me permite. Un segundito. Ah, perdón, acá. Primero tengo que agregar con este. Tipo de bases SQLite 3. Este programa por ahí maneja este tipo de base de datos. Si yo quizás quiero ver una base de datos MySQL, bueno, tengo que bajarme otro programa. No es el único, hay varios que hacen este trabajo de poder mostrarte la base de datos de manera visual, mucho más fácil. Bueno, acá lo vamos a abrir. Fíjense que yo la base de datos la tenía en la carpeta Python, pero ahora me creé acá mi carpeta mi BD y la que quiero abrir es esta. Tiene el mismo nombre, es la misma base de datos, pero yo ahora la voy a abrir. Acá me sugiere un nombre, le va a poner BD10, lo podemos dejar. Acá fíjense que está el path de donde lo estoy abriendo, aprieto OK. Bueno, y acá lo está abriendo. ¿Sí? Voy a hacer clic acá. Vamos ahora a conectar con esta base de datos. Cuando yo conecto, ahí me va a mostrar, ¿sí?, la estructura. Fíjense que si yo acá me vengo, tengo artículos, ¿sí? Ahí la tabla o table, artículos, columnas, código, descripción y precio. Que acá lo podemos ver. Pero lo vamos a refrescar. Acá podemos ver el código. Esto me quedó un poquito de lo anterior, pero bueno, es prácticamente lo mismo. Acá yo puedo ir viendo cómo está. Lo que sí acá en data, esperen, me gustaría cerrar esto, sí. A ver, esta sí la puedo. La voy a remover. Me está mostrando lo anterior. Ahí está. Ahí me refresco. Perdón. Eliminé la anterior para que no me la muestre acá y ahora estoy trabajando con esta base de datos. Sí, fíjense que en Structure ahí tenemos lo que es el código, que vendría a ser el campo, el tipo de dato, y acá la llavecita, que es una clave primaria. Descripción, que es tipo texto. Precio, que es tipo real o float. ¿Sí? Texto sería lo mismo que string. Y acá en datos no tengo nada. Por ahora está vacío, acá tengo la tabla. ¿Sí? Pero salió, funcionó. Les vuelvo a mostrar acá el código. Acá tómense el tiempo y escríbanlo tal cual. Si acá le erro algo, es muy probable que no funcione y no me voy a dar cuenta porque no me va a dar un error. ¿Sí? Lo que está entre comillas dobles, fíjense si acá le sacamos la S. El Python no lo va a detectar porque lo que está entre comillas triple es como texto, digamos. O sea, yo puedo escribir lo que quiera. Bueno, vamos a hacer dos ejercicios más. En este voy a cargarle datos, ¿sí? Lo voy a hacer en otro archivo para no mezclar. Esto lo voy a hacer todo desde Python. Entonces acá le vamos a correr, elegir Python. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es importar el SQLite 3. Luego tengo que conectar. Puedo usar una variable conexión.
SQLite como hicimos anteriormente, punto, en este caso, otra vez, connect. Y ahí adentro le voy a pasar lo anterior. Lo voy a copiar, o sea, le voy a pasar esto. Así no tenemos ningún problemita. Lo vamos a pasar ahí. Y bueno, y después viene conexión, punto, execute. Y ahora lo que voy a hacer, entre comillas dobles, esto nada más, también voy a usar, digamos, una sentencia SQL para insertar valores. Se llama insert, sentencia, into, insert into, y ahora la tabla que se llama artículos. ¿Sí? Esta tabla está dentro de la base de datos. Y acá le voy a pasar, por ejemplo, descripción, que es el campo, coma, precio. ¿Sí? Me voy a pasar un poquito acá al SQL Studio. Fíjense que descripción es esto y precio es esto. ¿Sí? Código no es necesario porque es autoincremental. ¿Sí? Acá lo habíamos creado como un campo que se va a autoincrementar. O sea, este campo yo no necesito pasarle un valor. ¿Sí? Volvemos acá. Bien, y luego del paréntesis va la palabra values, y luego acá, también entre paréntesis, van dos signos de pregunta. Esto por ahí a veces es un poquito difícil de entender. Dos signos de interrogación. Sí, bueno, ahí se cierran las comillas. Estas dos signos de interrogación vendrían a ser como estas dos variables. Variables o campos. En base de datos serán campos. Descripción y precio. Y acá, después de la coma, entre paréntesis, le voy a pasar lo que quiero ingresar. Por ejemplo, naranjas. Y acá le puedo poner un valor. Coma, 23.50. Acá se utiliza el punto. ¿Sí? Por las dudas, la coma se utiliza para separar los campos. Y el punto para el dato flotante, ¿no es cierto? O real, como lo maneja esta base de datos. Bueno, voy a reutilizar este código para no escribir todo. Fíjense que un choclo largo. Ahora lo estoy haciendo de manera manual. Obviamente, si uno lo quiere hacer en un programa, tendría que utilizar una librería gráfica para hacer una ventana, un formulario y cargar los datos para que nuestro usuario le resulte mucho más fácil. O inclusive por consola. Pero lo estoy haciendo manual para que ustedes vean, ¿sí? Cómo se hace. Bueno, voy a repetir todo lo mismo, lo único que acá le voy a cambiar, en vez de naranja, ahora va a ser peras, y acá, en vez de 23,50, va a ser, por ejemplo, 34. Otro más, estoy copiando el código anterior, y le voy a poner bananas. Le vamos a poner 25, por ejemplo. Bueno, vamos a agregar 3 registros, ¿sí? La instrucción SQL es insert into, insertar dentro, sería como en castellano, la tabla artículos, y acá le paso los campos que yo voy a insertar, descripción y precio, values, y acá va este símbolo de interrogación que de alguna manera vincula estos valores que después de la coma yo estoy insertando. Los valores de texto o string van entre comillas dobles, y lo demás, si es un dato numérico, flotante, real, digamos, le llamamos acá en la base de datos, o entero, o integer, como se llama en la base de datos, va sin comillas. ¿Sí? Lo que tengo que hacer ahora es
otra vez conexión y utilizar el método commit. Commit con doble M. Es una función que ahí me va a guardar propiamente los valores, ¿sí? Y luego, otra vez con el objeto de conexión, cierro la base de datos. Bueno, vamos a ver si funciona. Vamos a guardar, archivo guardar como, le hemos puesto al otro prueba DB1, bueno, esto va a ser prueba DB2. Lo guardamos y lo vamos a correr. Vamos a correrlo. Y acá me dio un error, connection commit. Acá. No sé por qué razón apreté Enter y se me fue para abajo. Vamos por las dudas. Acá se me fue el paréntesis para abajo, entonces está medio perdido. Vamos a correr. Bueno. Lo corrió, no dio problemas. Como no estoy imprimiendo nada por consola, no va a salir nada por acá, pero me voy a ir acá a el SQLite. ¿Sí? Me voy a venir a Data. No tiene nada, pero con este botoncito lo vamos a refrescar y ahí aparecen los 3 registros, ¿sí? No es la manera más ortodoxa de cargar datos a través de código, pero se puede hacer, ¿sí? Utilizando digamos, no es la manera más ortodoxa cargarlos de uno por uno, sino acá la idea podría ser que los ingrese por consola y yo después manejar el código. Pero bueno, a los fines educativos lo hacemos así para que ustedes vean que estoy ejecutando SQL y estoy impactando en la base de datos y los datos están persistiendo, están almacenados en la base de datos, ¿sí? Si yo volvería a ejecutar, me va a aparecer los mismos registros o podría cambiarle los valores. Pero bueno, no lo voy a hacer y agregarle 3 datos más. Vamos con el último ejercicio, la última pruebita, que es hacer una consulta y mostrarla así por consola, ¿sí? Archivo, nuevo archivo de texto. Como les decía, no vamos a poder ver todo lo que es base de datos, lo vamos a ver un poquito más en lo práctico, pero bueno, es lo que hay. Vamos a reutilizar estas 2 líneas, vamos a hacer, porque son prácticamente lo mismo. Si lo estoy haciendo en archivos separados para que no se mezcle todo. Bueno, acá lo que voy a hacer es importar la librería, conectar la base de datos, la SQLite 3, esa librería, y luego voy a definir una variable cursor, ¿sí? Bueno, así muchas veces se llama dentro de la programación como trabajamos con base de datos. Voy a conectar y voy a ejecutar con execute. ¿Sí? Acá voy a ejecutar una sentencia select que es para seleccionar código, coma, descripción, o sea, los campos de la base de datos, coma, precio, from, desde qué tabla, artículos. Acá como que vamos a tomar tomar los datos, voy a ejecutar esta sentencia SQL y a la vez va a quedar como cargada en el objeto cursor, ¿sí? Para que yo después lo pueda mostrar. Hay alguien en lista de espera, ahí está. A ver, leo acá el chat. Bueno, gracias Luciana. Para ingresar número, Gabriel. ¿Por qué la terminal no me aparece para ingresar número? No te aparece, bueno, porque no lo estamos haciendo en el código. O sea, no estamos utilizando input en estos ejercicios. No sé si te refería a los últimos. Simplemente estamos ejecutando el código
y se va creando, y con este programa yo voy viendo cómo va impactando en la base de datos, cómo se va modificando. Por eso no te está apareciendo nada en la consola. Pero ahora con este ejercicio sí vamos a poder ver. Entonces yo acá si quiero, por ejemplo, puedo hacer un for fila en cursor. Cursor es esta variable que me está cargando, está guardando la consulta y es como que tiene los datos, ¿no es cierto? Y acá imprimir rim fila. Voy a imprimir una fila y luego voy a cerrar la conexión. Conexión punto close. Ahí la vamos a estar cerrando. Vamos a guardar y vamos a probar a ver si funciona. Bueno, vamos a ver, acá como les muestro. Acá este programa está bueno porque lo muestra de manera visual. Los registros que tengo en mi tabla artículos. Vamos a ver. Y acá lo que va a hacer es correr, seleccionar el campo código descripción precio from artículos. ¿Sí? Y luego con el for lo voy a tratar de imprimir en pantalla. Vamos a probar a ver si... Vamos acá a limpiar un poquito. Vamos a limpiar un poquito, vamos a ser correctos. A ver. Muy bien. Bueno, ahí me va devolviendo. Fíjense que lo devuelve como una tupla. Recuerdan que una tupla es parecida a una lista, pero es una estructura que no se puede modificar. Y acá me lo va devolviendo. ¿Sí? Rapidísimo. El registro 1 tiene la descripción naranja y el precio 23,5. El registro 2, las peras 34,0. El registro 3, bananas 25. Si ustedes acá espían un poquito, es esta información. O sea, yo la estoy trayendo con este código, estoy haciendo una consulta, estoy conectando a la base de datos con una consulta y acá la puedo manipular porque esa consulta me va a quedar guardada en el objeto cursor. ¿Sí? Fíjense lo importante, no solamente puedo insertar valores, como lo hicimos acá, sino que yo también puedo consultar y tomar valores de la base de datos y después la podré utilizar en mis programas. Bueno, gente, no sé si hay alguna pregunta o consulta. Bueno, iban dejando los nombres. Con esto sería la última clase, con el último tema que es base de datos. Luego la clase que viene vamos a ver lo que es el trabajo práctico integrador final. Desde ya les agradezco, espero no haberlos aburrido demasiado. Los que no conocen por ahí las bases de datos, sí, les puede resultar quizás algo nuevo, pero bueno, sepan que desde Python se puede manipular base de datos. Esta es una prueba con el SQLite que ya lo tenemos, pero obviamente hay otras bases de datos que también se pueden manejar. Bueno, pongan el nombre para la asistencia. Gracias, muchas gracias por sumarse. Nos estaremos viendo la clase que viene. Yo en un rato, apenas pueda, subo la grabación. Calculo que más para el mediodía la voy a estar subiendo. Para los que no la puedan ver. Profe, ¿le paso una consulta? Sí, sí. ¿Sí o sí con SQLite o con MySQL también se puede vincular? Sí se podría vincular. Sí se puede. Ah, ok. Lo único, bueno, habría que ver, calculo que debe haber alguna librería. La verdad, te soy sincero, no lo probé nunca con MySQL. Pero Habría que ver si hay alguna librería en el Visual Studio para que se sí, vincule, en digamos. Python, por ahí si no la tenéis disponible, se pueden descargar. Por ahí Ah, ok. buscate si querés algún Voy a tutorial probar. tipo Python o MySQL, yo creo que sí. La verdad que el Python es muy, muy versátil. Eh, Bárbaro. yo antes, o sea, el año pasado cuando arranqué, yo pensé que había que descargarse la base de datos. Vieron que uno
bueno, o el que nunca sabe, si uno quiere utilizar MySQL tiene que descargarlo, configurarlo, el usuario, y después por acá pasarle, aparte de esto, el usuario la contraseña para poder conectarlo. Acá con el SQLite es como más rápido, más fácil. Pero con una base de datos como MySQL o alguna otra tenemos que tener en cuenta ciertos parámetros y nosotros por nuestra cuenta tenemos que descargarlo y ver que funcione ese motor de base de datos en nuestra compu, para luego poder hacer las pruebas de crear la base de datos, la tabla. Lo bueno que en el SQLite es como un poquito más sencillo, más rápido, pero lo que aprendimos acá, creo, me juego la cabeza que seguramente también se puede hacer con MySQL. O sea, es bastante similar. Bueno, gente, muchísimas gracias por sumarse. Nos estaremos viendo la clase que viene. Les mando un abrazo. Un abrazo, profe. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos hasta el miércoles.